jueves, 16 de octubre del 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Búscanos en tu plataforma favorita, nos puedes colaborar o donar ayudar a producir este podcast a través del PayPal por medio de QR Bitcoin. El PayPal lo encontrarás en la descripción del contenido y el QR Bitcoin en la portada de este episodio. Recuerdo poner en el asunto de tu envío el motivo, algo así como donación, colaboración, hablen del tema que me gusta, para el cafecito, esto con fines de control interno. Hoy es uno de esos días donde las noticias se sienten especialmente densas. ¿Verdad? Tenemos movimientos importantes en el tablero geopolítico global y al mismo tiempo decisiones y sucesos aquí en El Salvador que merecen una mirada atenta. Sí. Analizaremos desde conversaciones de alto nivel entre potencias hasta cuestiones económicas, judiciales y sociales que nos tocan de cerca. Ciertamente. Es fascinante y a la vez crucial observar cómo decisiones tomadas a miles de kilómetros, como una llamada entre presidentes o el envío de armamento, pueden tener ecos inesperados en nuestra región y, por supuesto, en El Salvador. Claro. La misión hoy es conectar esos puntos, ¿no? Ir un poco más allá del titular para entender las corrientes de fondo. Pues entremos en materia con esa llamada que mencionas. Hoy conversaron los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. La Casa Blanca la describe como muy productiva. Llama la atención el contexto, justo después del reciente acuerdo de paz en Medio Oriente. Exacto. Putin, según el comunicado estadounidense, felicitó a Trump por ese acuerdo, algo que Trump citó como un anhelo de siglos. Lo interesante aquí no es solo la felicitación, sino cómo Trump parece querer usar ese impulso diplomático del Medio Oriente como palanca para las negociaciones sobre Ucrania. Ajá. Sugiere que si se pudo lograr lo uno, se puede avanzar en lo otro. O sea, esa es la idea que parece transmitir. Hubo también detalles más personales como el agradecimiento de Putin a Melania Trump por su labor con niños, que al parecer continuará. Y hablaron de futuro, específicamente del comercio bilateral Rusia-Estados Unidos una vez termine la guerra en Ucrania. Pero, ¿se concretó algo más allá de las buenas palabras? Pues parece que, si se acordaron, próximos pasos, se planea una reunión de asesores la semana que viene, encabezada por Marco Rubio, del lado estadounidense, y quizás lo más relevante, el anuncio de una futura cumbre personal entre Trump y Putin en Budapest. En Budapest. Sí, con el objetivo explícito de abordar el fin de la guerra. Además, Trump se reunirá mañana mismo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para informarle. Trump lo calificó de gran avance. Una cumbre en Budapest suena significativo, sí. Pero ¿qué posibilidades reales hay de que un encuentro así cambie la dinámica del conflicto? A veces estas reuniones generan muchas expectativas que luego, Y es la pregunta clave, claro. La diplomacia a este nivel es compleja. Por un lado, una reunión directa puede romper estancamientos, eso es verdad. Por otro, depende enormemente de las concesiones que cada parte esté dispuesta a hacer, de las presiones internas que enfrenten y del contexto militar en ese momento preciso. Ya. Budapest podría ser un punto de inflexión o, simplemente otra escala en un proceso largo. Lo que sí indica es una voluntad, al menos declarada, de buscar una salida negociada ahora que el acuerdo en Medio Oriente ha generado cierto capital político para Trump. Entiendo. Mientras esa vía diplomática se explora, Estados Unidos también mueve ficha militarmente. Se está preparando el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, pero con una condición bastante particular. Así es. La información indica que estos misiles, armas de alta tecnología, serían operados y mantenidos por contratistas estadounidenses privados, no directamente por el ejército ucraniano. La justificación oficial es doble, Doble. Por un lado, evitar una escalada directa con Rusia al no ser personal militar estadounidense quien los dispare. Y por otro, proteger la tecnología sensible de estos sistemas. Entonces, el entrenamiento para los ucranianos sería mínimo. Se habla de que dependerían de cajas negras controladas por Estados Unidos. Y la cantidad inicial, entre 20 y 50 misiles, es bastante reducida comparada con lo que pedía Kiev, ¿no? Correcto.
Esta estrategia revela un equilibrio delicado que busca Washington, proporcionar capacidades ofensivas avanzadas a Ucrania, pero manteniendo un control operativo muy estrecho. Es una forma de calibrar el apoyo militar sin cruzar ciertas líneas rojas percibidas por Rusia y, limitando el riesgo de que la tecnología caiga en manos equivocadas. Envía una señal de apoyo, sí, pero con limitaciones claras. Y cambiando de frente caliente, pero sin dejar la política exterior de Estados Unidos, Trump ha lanzado una advertencia muy directa a Hamás en relación con el acuerdo de paz en Gaza. Llegó a decir, si Hamás continúa asesinando a gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir allí y matarlos. Palabras muy duras. Extremadamente duras y potencialmente desestabilizadoras para un acuerdo que aún es frágil, la verdad. Estas amenazas directas, viniendo del presidente de Estados Unidos, elevan la tensión y podrían ser interpretadas de muchas maneras en un contexto tan volátil. Claro. Podrían buscar disuadir violaciones del acuerdo, pero también corren el riesgo de inflamar la situación si Hamás se siente acorralado o provocado. Es una línea muy fina. Viajemos ahora a otra zona de conflicto persistente, Yemen. Se ha confirmado la muerte del jefe del Estado Mayor de los hutíes, Muhammad Abd al-Karim al-Gamari. Sí, los propios hutíes lo confirmaron, diciendo que murió mientras cumplía con sus deberes. Aunque no acusan directamente a Israel, sí lanzan una advertencia velada, afirmando que su conflicto con ellos no ha terminado y que Tel Aviv será castigado. Hay que recordar que Israel ya había intentado eliminar al Gamari anteriormente. De hecho, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, admitió implícitamente la acción, declarando que han actuado y seguirán actuando contra amenazas hutíes. Al-Gamari era una figura militar clave, vinculado a los ataques en el Mar Rojo y contra Israel. ¿Qué impacto puede tener su eliminación? Es un golpe significativo para la estructura de mando militar hutí, desde luego. Al-Gamari era considerado un estratega importante. Su muerte podría afectar temporalmente la capacidad operativa del grupo, especialmente en ataques complejos. Pero más allá de eso, subraya la persistencia del conflicto indirecto entre Israel y los actores apoyados por Irán en la región. Ya. Yemen sigue siendo un escenario clave en esa dinámica, afectando la seguridad marítima global, no lo olvidemos. Pongamos el foco ahora en América Latina, empezando por Venezuela, donde han surgido informes preocupantes sobre operaciones encubiertas autorizadas por Estados Unidos. Sí, informes basados en fuentes de altos funcionarios sugieren que la administración Trump habría dado luz verde secreta a la CIA para realizar operaciones encubiertas, incluyendo posibles acciones letales en el sur del Caribe y en territorio venezolano. ¿Acciones letales? Sí, el objetivo nominal serían los cárteles de la droga, pero se menciona explícitamente también al gobierno de Nicolás Maduro. La idea de usar la lucha antidroga como posible pretexto para intervenir directamente, eso suena a una escalada muy seria, ¿no? ¿Podría esto ser la chispa que encienda algo mayor en la región? Sin duda eleva el riesgo. Una autorización de este tipo, aunque sea encubierta, crea un ambiente de confrontación directa, abre la puerta a incidentes, a errores de cálculo y a una escalada difícil de controlar. La reacción de Maduro ha sido de condena total, como era previsible. Claro. Y el uso de la lucha antidroga como justificación tiene ecos de intervenciones pasadas en la región, lo que genera mucha suspicacia y rechazo en varios países latinoamericanos. Y curiosamente, esto coincide con un incidente naval. Un buque de transporte de la Armada venezolana, el ARB T-61 Capana, encalló y empezó a hundirse frente al Estado Falcón, justo después de participar en ejercicios militares. Sí. Que simulaban una defensa ante una posible invasión estadounidense. La coincidencia es cuanto menos llamativa. Si bien puede ser un accidente marítimo sin conexión directa, en el contexto de la autorización a la CIA y los ejercicios de defensa venezolanos, pues inevitablemente alimenta las tensiones y la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo realmente en esa zona. Y la inestabilidad se refleja en otras partes de la región, lamentablemente. Tenemos la intervención verbal de Trump en Argentina amenazando con consecuencias si Javier Milei no resulta electo. En Ecuador, la violencia no cesa, con el asesinato a tiros de un juez.
En México, las inundaciones y deslaves ya han cobrado la vida de 70 personas. Y en Perú, las protestas postelectorales dejan un muerto y un centenar de heridos tras la instalación de un nuevo gobierno. Es un mosaico complejo, la verdad. Vemos una combinación de tensiones políticas exacerbadas, a veces con injerencia externa, violencia criminal persistente, los efectos devastadores de fenómenos naturales y la fragilidad de algunas instituciones democráticas. Cada caso tiene sus raíces propias, pero en conjunto pintan un cuadro de desafíos importantes para la estabilidad y el desarrollo en América Latina hoy. Hacemos aquí una pequeña inflexión para recordarles que este espacio de análisis es posible gracias al apoyo de quienes nos escuchan. Si encuentran valor en estas conversaciones, pueden considerar colaborar o donar a través de PayPal. El enlace está en la descripción o mediante el código QR Bitcoin que ven en la portada de este contenido. Sí, eso es. No olviden indicar el motivo, como donación o colaboración, para nuestra organización interna. Cada aporte ayuda a mantener esta producción. Exacto. Cualquier ayuda es bienvenida. Volvemos a El Salvador. En el ámbito legislativo y gubernamental, se ha presentado una propuesta de ley de energía renovable. ¿Qué busca exactamente? Fundamentalmente, incentivar la inversión privada en energías limpias. La propuesta incluye exenciones fiscales por 10 años para actividades como la comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de generación renovable. ¿10 años de exenciones? Sí. El objetivo es acelerar la transición energética del país, reducir la dependencia de combustibles fósiles y potencialmente bajar costos energéticos a largo plazo. Podría ser un paso importante, desde luego. Ahora, en el terreno institucional se ha reelegido a Raquel Caballero de Guevara para un tercer periodo al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PDDH. Ella afirma asumir con compromiso por la dignidad humana. Bueno, la PDDH es una institución clave para la vigilancia de los derechos fundamentales, eso está claro. Sin embargo, esta reelección no está exenta de polémica. Fuentes críticas señalan un presunto silencio de la procuradora ante denuncias de abusos estatales durante su mandato anterior. Ajá. Especialmente en el contexto del régimen de excepción. Esto plantea interrogantes sobre la independencia y efectividad de la institución en el actual panorama salvadoreño. Es un rol complejo, sin duda, que requiere un, delicado equilibrio. Pasando a la economía y las finanzas públicas. La Asamblea Legislativa aprobó una amnistía fiscal general. ¿En qué consiste exactamente? Básicamente, da un plazo de 60 días para que contribuyentes con deudas pendientes con el fisco, es decir, con la hacienda pública, puedan ponerse al día pagando el impuesto original, pero con perdón de multas e intereses acumulados. O sea, se perdona lo accesorio. Eso es. El gobierno busca así mejorar la recaudación tributaria a corto plazo, claro. Y no es la única amnistía. Varias alcaldías también han aprobado medidas similares para impuestos locales, sobre inmuebles, tasas empresariales o deudas en mercados municipales. Incluso se aprobó una amnistía para multas de tránsito pendientes. ¿Son efectivas estas medidas o tienen alguna pega? Tienen un doble filo, diría yo. Por un lado, pueden efectivamente generar ingresos rápidos para el Estado y aliviar la carga de deudores en dificultades. Eso es cierto. Por otro, pueden generar un sentimiento de injusticia entre quienes pagan sus impuestos puntualmente. Claro, el que siempre cumple. Exacto. Y a largo plazo, podrían desincentivar el cumplimiento voluntario si se percibe que siempre habrá una amnistía disponible. Su impacto real depende de cómo se diseñen y cuánta gente se acoja a ellas al final. Otro tema político que ha generado comentarios es la salida de El Salvador del Parlamento Centroamericano, el Parlacén. La exdiputada Karina Sosa menciona que esto deja al país en una situación jurídica complicada. ¿Qué es el Parlacén y por qué es compleja la salida? A ver, el Parlacén es el órgano político del Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, una especie de foro legislativo regional. La salida implica desvincularse de esa estructura de integración regional, lo que puede tener consecuencias diplomáticas y en la aplicación de normativas regionales. Entiendo. Además, la forma en que se dio la salida y reportes sobre un posible adelanto de salarios a diputados oficialistas justo antes de concretarse, pues añaden una capa de controversia política interna al asunto. Ya, claro. Cambiando a temas económicos, un informe oficial señala pérdidas millonarias para el Estado por la venta de reservas de oro en gobiernos anteriores de Arena y FMLN.
se habla de casi 2.700 millones de dólares. Una cifra. Una cifra muy considerable, sí. Este tipo de informes retrospectivos sobre la gestión de activos estatales son importantes para la rendición de cuentas. Subrayan la necesidad de transparencia y criterios técnicos sólidos en el manejo de las reservas nacionales, ya que decisiones pasadas pueden tener un impacto financiero duradero. Pero no todo son noticias sobre el pasado. Se reporta que El Salvador ya supera los 2.000 emprendimientos digitales. Es una señal de dinamismo. Definitivamente es un dato alentador. Refleja una tendencia global hacia la digitalización de la economía y muestra que hay un ecosistema emprendedor activo en el país en este sector. El desafío ahora es que estos emprendimientos puedan escalar, generar empleo de calidad y contribuir significativamente al crecimiento económico. Claro, que no se quede solo en el número. Exacto. Y en infraestructura, hay avances en el aeropuerto. La nueva terminal de equipajes lleva un 35% de avance. Además, la empresa Adimex invertirá $13.5 millones para ampliar la terminal de carga aérea. Inversiones clave, sin duda. La modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, tanto para pasajeros como para carga, es vital para mejorar la conectividad, facilitar el comercio, atraer turismo e inversiones y, en general, para la competitividad del país en la economía global. Por último, en el ámbito administrativo, el Instituto Administrador de Beneficios de Veteranos y Excombatientes, conocido como INAVEP, denunció ante la Fiscalía General de la República, FGR, la detección de más de 1.400 constancias falsas. ¡Uf! 1.400. El INAVEP gestiona las prestaciones para veteranos de guerra y excombatientes. Este hallazgo de constancias falsificadas es grave porque implica un intento de fraude a fondos públicos destinados a un sector específico de la población. Un fraude considerable. Sí, pone de relieve la importancia de controles internos robustos para asegurar que los beneficios sociales lleguen a quienes legítimamente corresponden y evitar desvíos. Bañemos ahora a la crónica de sucesos y sociedad, donde lamentablemente también hay noticias impactantes. En Cabañas, 2 mujeres fueron condenadas a 10 años de prisión por extorsión agravada. Lo llamativo es cómo operaban. Sí. Febe Estefany Molina Meléndez y Julia Irene Ramírez Rosales. Según la investigación, simulaban ser miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo criminal mexicano muy conocido, para infundir más temor. Vaya táctica. Sí, hacían llamadas desde el extranjero exigiendo dinero, bajo amenazas de muerte, incluso mencionando francotiradores. Una víctima llegó a depositar casi $1.000. Esto demuestra cómo los extorsionistas adaptan sus tácticas, usando la notoriedad de cárteles internacionales para aumentar la presión psicológica. Un caso aún más terrible nos llega desde Ahuachapán. Un hombre, Jonathan Edgardo Sánchez Magaña, fue condenado a 43 años de cárcel por actos de violencia extrema contra su pareja, que estaba embarazada. De libertad. Los detalles revelados en el juicio indican que la mantuvo encadenada durante 14 días, la torturó quemándola con una plancha, la golpeó con herramientas y la forzó a ingerir brebajes que le causaron la pérdida del embarazo. Es un nivel de brutalidad difícil de comprender. Terrible. Y la madre del agresor, Alma América Magaña de Sánchez, también fue condenada a 5 años como cómplice necesaria por vigilarla para que no huyera. La víctima logró escapar en un descuido. Este caso es un ejemplo extremo de la violencia machista y la importancia de que el sistema de justicia actúe con contundencia. La condena de 43 años envía un mensaje, aunque, claro, ninguna pena puede reparar el daño causado. Desde luego que no. La condena a la madre como cómplice también es relevante, señalando la responsabilidad de quienes facilitan o encubren estos actos. Más violencia contra mujeres. En La Libertad se recuperó el cuerpo de Ana Yamilet Cabrera de una fosa séptica en Talnique. Todo apunta a un asesinato. Sí, los primeros informes sugieren que murió estrangulada. Ya hay un hombre capturado como principal sospechoso, quien al parecer intentaba huir hacia Nicaragua, llevándose a los hijos que tenía con la víctima. Es otra tragedia que se suma a las estadísticas de feminicidios. ¡Qué horror! También en La Libertad la Fiscalía entregó los restos óseos de un joven asesinado por la pandilla MS-13. Estos actos de entrega de restos, aunque tremendamente dolorosos para las familias, son un paso necesario. Permiten cerrar un ciclo de búsqueda e incertidumbre y dar una sepultura digna a las víctimas de la violencia pandilleril que estuvieron desaparecidas.
Es un momento muy duro, pero importante. Y en medio de estos relatos de crímenes violentos, las autoridades informan que se han contabilizado 237 días sin homicidios a nivel nacional en lo que va del año. ¿Cómo se concilia esto? ¿Cómo? Ahí radica una de las complejidades de la situación actual de seguridad. Por un lado, las cifras oficiales, en el marco del régimen de excepción, muestran una reducción drástica de los homicidios registrados. Por otro, seguimos conociendo casos de violencia extrema como los que acabamos de comentar. Feminicidios, torturas, extorsiones, hallazgos de cuerpos. Ya. Esto sugiere que la medición de la seguridad únicamente por la tasa de homicidios puede no reflejar toda la realidad de la violencia que aún persiste en la sociedad. Es un debate complejo. Para ir cerrando nuestro recorrido informativo, demos un vistazo a noticias globales de otros ámbitos. En Europa, hubo una fuerte tensión por una propuesta de ley sobre privacidad digital. Y la llamada ley Chat Control. Aplicaciones como Telegram alertaron sobre esta iniciativa, impulsada especialmente por Francia, que habría obligado a las plataformas de mensajería a escanear todos los mensajes privados de los usuarios, buscando contenido ilegal como material de abuso infantil. El argumento era la lucha contra el crimen, pero ¿a qué costo? Los opositores la calificaron de espionaje masivo. Exactamente. Se argumentaba que violaba la privacidad fundamental, que sería ineficaz contra criminales sofisticados, que usarían otros métodos, claro, y que crearía una infraestructura de vigilancia masiva peligrosa. Peligrosísima. Además, se criticaba que tendría exenciones para funcionarios públicos. Al final, la fuerte oposición de países como Alemania logró bloquear la propuesta, al menos por ahora. Pero el debate sobre cómo equilibrar seguridad y privacidad en el entorno digital sigue muy abierto. Del mundo digital al mundo prehistórico. En Argentina se anunció un descubrimiento paleontológico importante. El hallazgo del Guairacursor hauensis, vaya nombre, una nueva especie de dinosaurio herbívoro de cuello largo. Vivió hace unos 230 millones de años. Lo notable es que se encontró un esqueleto casi completo a 3.000 metros de altura en la provincia de La Rioja. Cada descubrimiento así nos ayuda a entender mejor la evolución de la vida en nuestro planeta. Fascinante. Y de dinosaurios a oro. En China se ha descubierto un yacimiento masivo de este metal precioso. Se habla de más de 40 toneladas, un hallazgo significativo que llega en un momento en que el precio del oro está en máximos históricos, superando recientemente los $4.000 por onza. $4.000. Sí. Esto refleja la incertidumbre económica global, la búsqueda de activos refugio y las dinámicas del mercado de materias primas. En Venezuela, la violencia persistente en Yemen. Aquí en El Salvador, analizamos la nueva propuesta energética, las amnistías fiscales, la situación de los derechos humanos y casos judiciales muy duros. Sí. Y globalmente, el debate sobre la privacidad y descubrimientos que nos conectan con el pasado y la economía mundial. Definitivamente, un día que nos muestra la interconexión de todo. Quizás una pregunta para la reflexión final que nos deja este panorama es: ¿la tecnología nos conecta y nos expone como nunca antes, desde las comunicaciones globales hasta la vigilancia potencial? ¿Estamos realmente preparados como sociedad para definir y defender los límites de nuestra privacidad en la próxima década, frente a las demandas de seguridad y los intereses comerciales? Una pregunta crucial para el futuro que ya está aquí. Gracias por acompañarnos en este análisis. Recuerden que pueden colaborar con nosotros a través de PayPal, cuyo enlace encuentran en la descripción, o mediante el QR Bitcoin en la portada de este contenido. Su apoyo es fundamental. Efectivamente, su apoyo es fundamental para seguir produciendo estos espacios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.